Kenneth Smith, muchísimas gracias por tomarme la llamada. Ahora sí, como dirán los clásicos de bote pronto, ¿cómo leer el comunicado, el mensaje de Trump en redes sociales, Kenneth? Muy buenas noches, David, qué gusto estar contigo. Pues mira, yo lo que te puedo decir es que, en mi opinión, lo que está haciendo Donald Trump es pues ya empezar a negociar, ya empezar a mandar la señal de que no va a ser la misma administración que tuvo en 2016 a 2020, que viene con un afán disruptor aún mayor y que sí quiere desde un inicio, o por lo menos amenaza con hacerlo a través de una orden ejecutiva, imponer estos aranceles tanto a México como a Canadá. Y en el caso de México, al señalar que lo va a hacer y los va a mantener hasta que se detenga la migración y se detenga el flujo de estupefacientes, pues obviamente no es realista y ni siquiera es una propuesta, digamos, de una postura de Estados Unidos de cómo salir de este atolladero de los aranceles. Es para presionar a México, para presionar a Canadá, colgarse una medalla con el voto duro de Trump, los sindicatos y demás que piden mayor protección a sus sectores, pero en realidad sabemos que es darse un balazo en el pie, porque los aranceles son un impuesto a los consumidores estadounidenses. Imagínate el impacto que eso tendría en diversos sectores como el automotriz, etcétera, que están altamente integrados a los tres países. Pero yo por el otro lado veo el impacto que tiene para el votante, pues, ver las calles invadidas de fentanilo, ver las caravanas de migración, o sea, como que a veces eso lo hemos aprendido mucho los mexicanos, lo económico ya no les importa tanto a los votantes, ¿no? Es correcto, o sea, es un hecho que la percepción en Estados Unidos de que hay una crisis migratoria, de que hay una crisis de fentanilo, pues ahí sí hay consenso entre demócratas, republicanos y la opinión pública. Y todos estos temas, tanto migración como seguridad, fueron temas importantes en la campaña. Entonces Trump está tomando la postura dura desde un inicio, decir, vengan a la mesa a negociar cambios rápidos en materia de la política exterior en migración y seguridad, y lo hace poniendo la soga al cuello con el tema de los aranceles. Ahí México va a tener, yo creo ya de inmediato, o sea, no nos podemos esperar al 21 de enero, tener una comunicación directa con el equipo de transición, con el propio presidente electo, y empezar a pues establecer las reglas del juego, porque pues estos ataques mediáticos tan fuertes, pues sí pueden tener un impacto en el tipo de cambio, sí pueden establecer una situación difícil de manejar en términos de diplomacia una vez que empiece la administración Trump, y ya habíamos dicho anteriormente, de por sí vamos a tener una revisión complicada del TEMEC, mezclando los temas arancelarios con el tema migratorio y además sin una claridad de qué es lo que va a pedir o qué está pensando Estados Unidos que debe suceder en términos de políticas o medidas que debe implementar México, pues todo eso se tiene que empezar a discutir ya, pero lo que sí debemos ser muy claros es que no vamos a empezar a dar concesiones de entrada simplemente por la amenaza de los aranceles. Recordarás en 2018 que impuso aranceles Trump en acero y aluminio y México y Canadá inmediatamente impusieron represalias. Eso hizo que regresáramos a la mesa de negociación y se quitaran eventualmente los aranceles. Justo eso te iba a preguntar, que negociar está muy difícil. ¿Cómo se maneja esa negociación, Ken? O sea, ¿cómo? Primero, yo creo que se ha tratado de separar esos dos temas, pero yo creo que hoy es imposible separarlos, ¿no? La migración, el fentanilo, de la negociación comercial. Pero ¿cómo se maneja eso? Tú fuiste el jefe de la negociación técnica y a ti te tocó esa parte, hacer toda esa parte. Sí, mira, algo que fue muy exitoso y que se dio en varios niveles, en niveles de la discusión técnica con las contrapartes y niveles políticos con el secretario Guajardo, el secretario Videgaray y sus contrapartes, fue mantener un discurso firme de México en el sentido de decir, si hay actos ilegales que toma Estados Unidos, México tiene que utilizar las herramientas que existen en el TEMEC para defenderse. Y por actos ilegales dentro del tratado, me refiero a la amenaza constante que tenemos también de incrementos de aranceles, etcétera, y si no pagamos por el muro, etcétera. Entonces, si mandas una señal clara de que, por un lado, estás dispuesto a sentarte a negociar el tema relacionado con qué vamos a hacer con el 2026, es decir, cómo vamos a enfrentar la competencia china, qué queremos hacer en el 2026 en el TEMEC, pero en paralelo decir, también estoy dispuesto a trabajar de manera cooperativa en materia de migración y seguridad, pero no va a ser con la pistola en la cabeza de los aranceles. Es decir, si ustedes imponen aranceles, México se va a defender,
probablemente tendremos que imponer aranceles que le van a causar mucho daño a Estados Unidos y en un track paralelo buscar el diálogo en materia de migración y seguridad. Como bien dices tú, a lo mejor es algo que no te lo compra Trump, que va a insistir en simplemente imponer los aranceles y ver qué pasa. No, porque es la llave de Trump. Pues O sea, es la llave que tiene de Trump, ¿no? Son los aranceles es la llave que tiene. El tema es que con México y Canadá no lo tiene de la misma manera que con otros países con los que no tiene tratados y que al imponer aranceles, el efecto boomerang no es tan fuerte hacia Estados Unidos. Si se lo impone a Brasil, si se lo impone a España, si se lo impone a Indonesia, no es el mismo impacto porque no vas a causar una disrupción tan enorme en el sector automotriz, por ejemplo, donde muchísimos insumos de México van a Estados Unidos, depende enormemente su producción industrial de los insumos mexicanos. Entonces sí, México tiene que reaccionar rápido para que el dolor económico se empiece a sentir en Estados Unidos. A lo que voy es que no podemos tomar una política en la que simplemente empecemos a ceder ante la amenaza, porque lo único que va a hacer Trump es pedirte más y más y más, y vas a ver que independientemente de que haya un tratado, toda la razón, te va a pegar con los aranceles. tienes toda la razón, queridísimo Ken. Te mando un abrazo, por favor, salúdame a tu papá, que te vaya muy bien. Muchas gracias, David, te mando un abrazo.